Nuevamente se dilata el proceso contra el líder opositor Leopoldo López cuando la Sala de Justicia pospuso la próxima audiencia para el 22 de septiembre. La defensa anunció que acudirá al Tribunal Supremo como última instancia para que observe los vicios del proceso donde le han impedido presentar pruebas. El juicio contra López empezó el pasado 23 de julio y esta es la cuarta vez que comparece ante el tribunal. Vamos a hablar de Venezuela, tres temas importantes vamos a tocar en ese segmento. Me acompaña aquí Angie Pérez, una destacada periodista venezolana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Y también le vamos a dar las buenas noches vía Skype a Gabriel Reyes. Gabriel, como saben, es asiduo al programa y analista político de Gnosis Consultores. Muchísimas gracias, Gabriel, por acompañarnos. Eres muy amable. Gracias por la invitación y saludo a Andy desde Caracas. Cuarta vez que están dilatando el tema del proceso, Gabriel. ¿Hasta dónde se estira? ¿Qué consigue? ¿Qué quiere el gobierno? ¿Ganar tiempo? Bueno, la definición de justicia de este gobierno se fundamenta en la dilatoria cuando las razones no existen. Es necesario, de alguna forma, mantener la expectativa de un juicio que ellos saben que tienen perdido porque no hay pruebas contundentes, y esto ha provocado algo que los mismos oficialistas rechazan, que es la indecisión. Si las pruebas estaban consumadas para catalogar o para determinar la culpabilidad de López y de los otros inculpados, ¿por qué hasta ahora no lo han hecho? ¿Por qué la dilatoria? La opinión pública ya maneja claramente que es una maniobra política del gobierno y el secuestro de los poderes públicos. Angie, el tema del presunto incendio del que se le acusa, ¿ha quedado demostrado que eso nunca ocurrió? Así es. Así es, y así como eso, todas las diferentes pruebas que ellos supuestamente tienen y que realmente no han terminado de presentar. Por eso tanta dilatoria. Yo lo veo simplemente como un elefante blanco para distraer de los problemas que realmente son importantes para el pueblo en este momento. No que no fueran importantes las 42 muertes que sucedieron durante las revueltas, sí lo son. Ahora, Leopoldo no tuvo nada que ver con eso lo sabemos los que podemos ver la verdad. Pero ¿qué sucede? Que el juicio se ha convertido como en un circo para distraer a la gente de que no tiene pan. Entonces, de eso se trata. Una escasez increíble de productos básicos del más del 30% de lo que es el consumo imprescindible del país, productos como leche, como aceite, como harina, como, bueno, diferentes cosas que utiliza el venezolano todos los días, tampoco es algo de lujo. Entonces, no hay, pero que sí hay circo y hay distracción, y entonces como mantener a Leopoldo López en la noticia, como que mantiene al pueblo ocupado en otra cosa, aunque yo creo que les queda muy poco tiempo de poder seguir distrayendo al pueblo con tácticas así. Tenemos declaraciones precisamente de la defensa de López, ahí la tiene. En las evidencias que fueron colectadas, ellos dejaron constancia de manera expresa que no hubo incendio en la Fiscalía. Es decir, ese cargo fundamental del Ministerio Público en contra de Leopoldo López y los demás estudiantes ha quedado total y absolutamente desvirtuado en el día de hoy. Quiero ir a otro tema. Gabriel, voy contigo. Se revive ahora el tema de que Venezuela ocupe un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso según el diplomático dominicano en la ONU que presidió este encuentro. La última vez, si no estoy mal, fue 2006, estando Hugo Chávez, en el que Venezuela estaba tratando de conseguir ese asiento. ¿Es un hecho esto ya? Bueno, realmente la petrodiplomacia de Venezuela es capaz de conseguir muchas cosas en los últimos años, pero sería muy lamentable que el Consejo de Seguridad tuviera en su seno a una nación que no ha sido capaz de dirimir la propia seguridad de sus ciudadanos. La seguridad es un término muy amplio, Félix. Creo que es un término que no es solamente pertinente a los conflictos entre naciones. La seguridad comienza cuando no eres capaz de garantizar la seguridad alimentaria, la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana, la seguridad de la salud pública. De manera que si tú no eres capaz de brindar luz dentro de tu casa, que te ofrezcas como garante de luz para las naciones del mundo, es algo vergonzoso. Yo creo que en la búsqueda desesperada de posiciones que de alguna manera, y ahí estoy de acuerdo con Andy, generen una agenda distractiva de la verdadera agenda pública que está marcada por los verdaderos problemas del ciudadano, con un puesto del Consejo de Seguridad no vamos a lograr nada
que resuelva los verdaderos problemas del venezolano. Pero eso consume espacio en los medios y de alguna manera le brinda al venezolano que el gobierno se ha encargado de hacer cada vez más ignorante la ilusión de que somos un país importante porque el gobierno es importante. Eso es lamentable, pero es lo que está sucediendo. Sí, Angie, con relación al tema del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, algo curioso, por orden alfabético, literalmente le tocaría a Venezuela y a Estados Unidos, ¿no? Por la U de United States y por Venezuela, alfabéticamente hablando, o sea, que tendrían que hablar uno literalmente seguido del otro, eso por una parte, y María Gabriela, la hija Chávez, que acaba de ser embajadora alterna, ¿no? Nombrada embajadora alterna de Naciones Unidas. Estudió conmigo en la universidad. ¿Así la conoces? Brevemente. Cuéntame un poco de ella, ¿cómo es? Ella comenzó a estudiar estudios internacionales, pero evidentemente no terminó, no me lo contaron, yo lo vi, cuando ella retiró sus estudios y se dedicó a estudiar otra carrera. Entonces eso está muy bien, pero ahora entonces vas a ejercer una carrera... ¿Periodismo? No, ella estudiaba estudios internacionales. Yo soy internacionalista y luego con una maestría en periodismo, pero en el caso de ella empezamos a estudiar estudios internacionales juntas, incluso también la otra hija de Chávez empezaron pues las dos al mismo tiempo y después ambas retiraron su carrera. Pero ahora me parece muy curioso que esté pasando todo esto, porque lo vimos en el año 2006, correctamente como habías mencionado, que Venezuela trató de prácticamente imponerse al Consejo de Seguridad de la ONU. No lo lograron y obviamente mucho de la oposición de Estados Unidos hizo mucho peso para que los países del continente no arriesgaran su posición diplomática con Estados Unidos. Y en ese momento llegaron a un acuerdo Guatemala y Venezuela de retirar su candidatura y entonces subió Panamá, un país que ambos se habían comprometido en apoyar. Y el problema con Estados Unidos, muchos lo recuerdan cuando Chávez dijo ayer estuvo el diablo aquí, refiriéndose a George Bush. Huele a azufre. Uno de los soundbites, como decimos en este medio, más famosos o infames de Hugo Chávez. Pero yo te voy a decir algo que estoy muy de acuerdo con Diego Arria, quien fuera además el embajador de Venezuela en la ONU entre el año 92 y el año 93, y fue la última vez que Venezuela fue parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Y dice lo siguiente: la presencia de Venezuela en el Consejo de Seguridad será un verdadero obstáculo para sostener una conversación seria. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que realmente lo que decía Guillermo, ¿qué se llama el de Venezuela que está ahorita con nosotros en Skype? Gabriel Reyes. Gabriel Reyes hacía mención que esto no va a resolver los problemas de Venezuela, pues tampoco va a resolver los problemas de los cuales se encarga el Consejo de Seguridad de la ONU, como por ejemplo la crisis en Ucrania o la guerra civil en Siria. ¿Qué es lo que va a hacer? Simplemente un circo, sobre todo por ese punto que acabas de destacar, Venezuela y USA, uno detrás del otro. Entonces va a ser siempre una pelea, siempre buscarle como avivar la llama, ¿verdad? De esa contienda, de esos paisitos pequeños que siempre le quieren buscar la guerra a los países grandes, y realmente no estamos resolviendo nada. Desde el punto de vista diplomático es muy peligroso que Venezuela esté en el Consejo de Seguridad de la ONU, también siendo aliado de países como Irán, por poner un solo ejemplo. Pero hay otra visión, otro ángulo. Gabriel, regreso contigo. Esa candidatura de Venezuela, por cierto, es la única de la región. La pregunta que quiero hacerte es, en este caso ahora, olvidemos lo que ocurrió en 2006, ahora, la pregunta, la represión, los encarcelamientos arbitrarios, ¿no han sido suficientes como para que se le mida al gobierno realmente, al gobierno de Maduro, el actual, los colores? Bueno, realmente la posición internacional frente al estado represivo en el que el gobierno de Venezuela o con el que el gobierno de Venezuela ha tratado a la protesta cívica y democrática, porque hay que diferenciar el talante de la protesta pacífica ha sido aplastado por un estado represivo personificado en la bota militar y en el manejo policial, en la criminalización de un derecho constitucional apoyado en una decisión, en una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que determinó que la protesta no era un derecho absoluto, era un derecho relativo, contraviniendo la esencia de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que considera que la
protesta y la libre expresión constituyen derechos sustantivos de los ciudadanos. Esta aberrante situación que ha imperado en Venezuela los últimos años ha sido digna del estudio de las universidades del mundo, que no entienden cómo todavía pretendemos hacernos llamar democracia. Bueno, esta democracia herida de muerte, esta democracia cuyo tejido no puede cicatrizar por las arbitrariedades de un gobierno excluyente, ahorita se expone como vitrina para garantizar y para servir incluso de juez entre conflictos de otras naciones que, a pesar de sus conflictos, respetan los derechos de sus propios ciudadanos. Yo creo que al final la petrodiplomacia no se debería imponer y al final debería prevalecer la síntesis global y entender que lo que se está jugando no es simplemente atender el capricho de un mandatario de una república bananera, que es lo que nos han convertido, sino entender que lo que se está buscando es tratar de legitimar un gobierno que cada vez se aleja más de la democracia en su estado natural. Último tema, y lo vamos a pasar lo más rápidamente posible porque me queda poco tiempo y también quiero escuchar a Gabriel. La inflación, ¿el gobierno está manipulando los números? Claro que está manipulando los números. Si hablamos de una inflación que en los últimos 2 años fue del 210%. Por además lo hicieron muy mal hecho porque se les ha descubierto que manipularon los números. Y este año, que ha sido peor que los años anteriores, se jactan de decir que solo 64.3 y solo, digo yo, 10 veces más que la inflación en Bolivia, que clásicamente, no por ser despectiva ni mucho menos, ha sido uno de los países, entre comillas, más pobres del La realidad es la continente. realidad y los números son los números. Y son 10 veces el número de inflación en Bolivia. 5 veces del que le sigue, que es Uruguay, que tiene 8 y algo de % de inflación. Entonces, pero lo dicen así como no, ¿cómo se les ocurre a los medios de comunicación? Pero un momento, el problema es mucho más grave, 210%. Pero ¿qué pasa? Que esa escasez de dólares, aparte de lo que se roba el gobierno, que ya lo vemos con sus estilos de vida, lo hemos visto en muchos programas aquí en América TV y durante muchísimos años, desde que estaba Chávez en el poder, también está el factor de la política exterior. ¿Dónde está el resto de los petrodólares? Comprando conciencias para poder hacer su payasada, que es lo que pretenden hacer ahora en el Consejo de Seguridad de la ONU. Gabriel, finalizo contigo, el mismo tema, la inflación y además, ¿cómo queda la imagen del Banco Central en todo esto? Bueno, realmente el Banco Central es otra de las instituciones que este gobierno ha dinamitado. En ciencia política se habla de un estado de anomia cuando las instituciones de un país se diluyen, se atomizan como las nuestras, pasan a ser, pierden su independencia que las caracteriza y o que las debe caracterizar y se convierten en satélites del poder ejecutivo. Pero la inflación en su afección pura ocurre cuando hay mucho dinero detrás de pocos bienes. En Venezuela no hay mucho dinero, lo que hay es muy pocos bienes. La escasez, o sea, el colapso del aparato productivo de Venezuela hace que cualquier cantidad de dinero parezca mucho, cuando la carestía es la principal característica. Siempre te lo he dicho, Félix, las tierras más fértiles de este país, bendito por Dios, no son las tierras de Portuguesa ni de Cogede, son las tierras de los puertos marítimos de Puerto Cabello y de La Guaira. Y en un país donde todo lo que nos comemos lo importamos, cuando el dólar se tranca y no hay importación, pues sencillamente sucede lo que sucede, que no importa cuánto dinero haya en la calle, la escasez de productos produce una inflación natural, perceptible más allá de cualquier cifra que diga el Banco Central, en los bolsillos deteriorados de los sueldos mínimos diluidos de los venezolanos. Y esa es una tragedia que ha convertido a este país, del país quizás uno de los más ricos del mundo, en un país donde la miseria ya pasa a ser parte de un estado natural de las cosas, donde la pobreza ya se confunde con la normalidad y donde la riqueza cada vez más solo pertenece a la verdadera oligarquía, que es esa cleptocracia que nos gobierna de manera impune los últimos años. Gracias, Gabriel, por haber estado con nosotros. Como siempre, un placer el escucharte, Angie, y haberte tenido aquí en el estudio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el honor. Vamos a la pausa. Tendremos al regreso imágenes de la represión de las tropas guardafronteras cubanas. Ahí tienen un anticipo contra una lancha que intentaba salir del país.
Pero antes se tienen a uno de los hombres que presuntamente trajo al pelotero Yasiel Puig a Estados Unidos. Comparece ante un tribunal de Miami uno de los hombres que presuntamente trajo a Estados Unidos a Yasiel Puig, el astro de los Dodgers de Los Ángeles. Se trata de Gilberto Suárez, detenido bajo acusaciones de tráfico humano. Suárez habría organizado la travesía de Puig hasta Isla Mujeres, México, bajo el compromiso de que el jugador pagaría $400,000 tras la firma de un contrato con las Grandes Ligas. La detención podría ser apenas el inicio de una operación más extensa contra el tráfico de peloteros cubanos hacia Estados Unidos.